Con el gusto de saludarte aquí al auditorio. Un tema importante, esto que se discute en la Corte, la prisión preventiva oficiosa, el fin de esta figura. El fin de la prisión preventiva oficiosa a mí me parece correcto, me parece que ciertamente hay un consenso jurídico en que es una mala figura jurídica que se presta para muchos abusos, para muchas verdaderas injusticias, que además siempre hay que ser prudentes antes de a un inocente meterlo en la cárcel, porque hay que decirlo que independientemente de cualquier otra consideración, una persona que está en prisión preventiva es una persona inocente. Así opera el principio de presunción de inocencia porque no ha sido juzgado, simplemente está siendo sometido a un procedimiento judicial donde puede ser inocente, puede ser culpable, lo sabremos al final del procedimiento, pero cuando empieza a castigar desde antes y cuando estas prisiones pueden extenderse hasta algunos años, pues ciertamente corres el riesgo de estar cometiendo una grave injusticia en contra de una persona. Me parece que este tema ha estado en el ambiente jurídico, en el ambiente académico durante ya bastante tiempo, discutir esta figura que va a contrapelo de mucho del populismo penal, porque luego la gente siempre quiere inmediatamente ver a los supuestos criminales en la cárcel, pero el problema es que son supuestos criminales, que hay que llevarles un juicio para determinar si verdaderamente se cometió un delito y quién son los responsables, ¿no? Entonces hay mucho demagogia alrededor de esta figura por parte de los políticos que fue realmente lo que terminó incluyéndola en la Constitución. Y es en parte lo que se está discutiendo ahorita. Ahora, cosa distinta son las formas. A mí me parece que es muy problemático, que no es una buena idea que sea la Corte la que de alguna forma derogue esta figura. Se está planteando en este momento, es una cuestión un poco técnica, pero muy importante, creo yo, que sea la Corte la que declare inválida la propia Constitución, y esto no es menor. Lo que el proyecto que están planteando en la Corte plantea es declarar inconvencional la Constitución, o lo que es lo mismo, poner a los tratados internacionales por encima de la Constitución mexicana, con todo lo que ello implica en términos de soberanía, en términos de esta idea de supremacía constitucional, o en términos de que es el Estado mexicano, es el pueblo mexicano a través de sus representantes el que se da sus propias leyes. Me parece que ese antecedente es muy problemático, me parece muy riesgoso, me parece que si bien deberíamos quitar la prisión preventiva de la prisión preventiva oficiosa, de esa de la que hablamos, de la que se da de cajón, no de la que es justificada porque hay riesgo para las víctimas, porque la persona puede escaparse, eso puede darse, ¿no? Y pruebas. Y pruebas, porque hay, bueno, más que pruebas, porque hay un riesgo, hay unos elementos que permiten presumir que hay un riesgo si lo dejas en libertad de que se escape o de que agreda a las posibles víctimas, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando de eso, estamos hablando de esa prisión que en automático, porque te acusaron de un delito, en automático te tienen que dejar guardado. De esa es de la que estamos hablando. Me parece que sí es buena idea quitarla de la Constitución, pero es muy mala idea que sea la Corte de la que, declarando inconvencional, invalidando, y fíjate de lo que estamos hablando, la Corte estaría invalidando la propia Constitución del país, ¿sí? Con base en referentes a tratados internacionales y lo que tú quieras, pero eso es lo que se estaría haciendo. El problema de ese criterio es si la Corte puede invalidar la Constitución para esto, la pregunta subsecuente sería... Para cualquier cosa. Para cualquier cosa, ¿para qué otra cosa? Y entonces, ¿dónde queda la soberanía del país? Y entramos en esta discusión ya un poco academicista sobre lo que se denomina el globalismo, esta idea de que los estados cada vez están más subordinados a decisiones que se tomen o a políticas o a criterios jurídicos que se determinen a nivel internacional, sobre los cuales los estados, las poblaciones, los representantes, los legisladores no puedan ni siquiera manifestar una opinión en contrario. Eso es problemático. Me parece que lo prudente sería eliminar, sí, la prisión preventiva oficiosa de la Constitución, pero a través de una reforma constitucional, que sean los propios legisladores, los diputados, a través de lo que se llama el poder constituyente permanente, quienes eliminaran esta figura de la Constitución para poder seguir tanto salvaguardando los derechos humanos de las posibles víctimas de una prisión preventiva injustificada, como al mismo tiempo respetar el principio de soberanía nacional, de supremacía de la Constitución, y no meternos en estas discusiones que luego pueden abrirse respecto de para qué otras cosas se podría llegar a invalidar la Constitución que en teoría representa la soberanía misma del pueblo mexicano. Me parece que ese es un tema que se tiene que abordar con mucho cuidado. Me parece que en ese sentido es un mal proyecto el que presenta la Corte. Puede llegar a tener un eco en el foro jurídico porque sí hay una opinión respecto de que la prisión preventiva es incorrecta, pero a lo mejor la forma en la que se quiere abordar ese problema no es la más prudente ni la más inteligente. ¿Qué solución hay cuando López Obrador y por lo tanto Morena y por lo tanto pues los gobiernos de Morena, los diputados y senadores de Morena
están a favor de la figura, no quieren que se elimine y no se va a eliminar por la vía legislativa. Bueno, pues es que la solución es ir a las elecciones, convencer a la sociedad de que esto es una figura poco prudente, poco inteligente y buscar que los legisladores voten por una mayoría que reforme la Constitución eventualmente, porque eso es finalmente el ejercicio de la soberanía en democracia. La sociedad forma un criterio respecto de un tema que se traslada a los legisladores a través de las plataformas políticas de los partidos, que después llegan al Congreso y llevan a cabo las reformas legislativas que se tengan que llevar a cabo. Así funciona la soberanía de un país. Así se ejerce la soberanía de un país. Cosa contraria es que desde fuera, a nivel internacional, en algún cenáculo internacional, algún académico te quiere imponer un criterio por encima de la voluntad de todos los miembros de una sociedad. Eso es muy problemático porque a lo mejor en este caso estamos muchos de acuerdo. Muchos abogados estamos de acuerdo. Especialistas, porque es una encrucijada. Es una encrucijada, sí, porque los especialistas estamos de acuerdo, pero muchas de la sociedad a lo mejor está... Exacto, porque no es una medida popular. Puede ser, pero... Yo te acuso... Y como yo sé que tú eres culpable, lo que quiero verte es en la cárcel. Sí, claro. Rápido. Sí, claro, pero la sociedad no lo sabe y te tiene que juzgar. Exacto. Y para eso el debido proceso. Pero el tema es finalmente, cuando hablamos de este tipo de temáticas, hay una tensión naturalmente entre la soberanía, la democracia y la racionalidad académica, instrumental, del análisis jurídico, cuidado que hacen los académicos o que hacemos los juristas. ¿Sí? Y ahí esa tensión pues se tiene que resolver de un diálogo de la sociedad con la academia, con el foro de abogados, buscando generar un criterio que establezca racionalmente al conjunto de la sociedad de que esta es una mala figura, para que se permita crear un consenso primero social, que después se convierta en político y luego en legislativo, para reformar la Constitución, respetando así nuestro principio de soberanía y supremacía constitucional. Porque cosa contraria es, nos imponen esto desde afuera, pero después la pregunta es, ¿qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué seguiría? Sí, y hay muchas temáticas donde muchos podríamos no estar de acuerdo con algunos criterios en orden internacional que se establecen en tratados internacionales o que de alguna forma legislan algunos órganos internacionales, pero que nos los quieran imponer después con base en este criterio, pasando por encima de la soberanía del país y de encima de la Constitución, pues a lo mejor no es lo más inteligente ni lo más prudente para un país. Pues ya se verá qué pasa. Es un tema importante, complejo y trascendente. Efectivamente, Joaquín, vamos a ver, hay que estar al pendiente de la discusión de la Corte, se discutirá en los próximos días y pues fundamentalmente hay dos temas importantes, sí, proteger derechos humanos, pero al mismo tiempo garantizar la soberanía del país. Alan Capetillo, gracias. Mi estimado Joaquín, buena tarde. Él es comentarista en Buenas Tardes Aguascalientes, 1:23.